Ok, somos el equipo número 6. Somos el equipo número 6 y nos toca iniciar con un conversatorio abordado primeramente por 5 puntos de investigación que realizamos como equipo. Como primer punto hablaremos de la neuroeducación, la neurociencia, el aprendizaje, las implicaciones y todo lo que conlleva el saber hacia nuestro ejercicio pedagógico que realizamos como docentes. El primer punto nos toca abordar qué es la neuroeducación y el aprendizaje. ¿Cómo se aplica la neurociencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Cuando la neurociencia y la educación se relacionan, se logra conocer de manera más amplia la relación cerebro-aprendizaje, de tal manera que permite a un docente saber cómo es el cerebro, cómo aprende, cómo procesa, cómo registra y conserva y transmite la información. Entre otros aspectos, las neurociencias pueden realizar importantes contribuciones al conocimiento para facilitar la comprensión de procesos cognitivos claves para la enseñanza-aprendizaje, tales como la memoria, la atención, el lenguaje, la lectoescritura, las funciones ejecutivas y la toma de decisiones, la creatividad y la emoción. Esto nos lleva a una reflexión que la neurociencia es una herramienta, un apoyo indispensable en los procesos de aprendizaje que el niño lleva, identificando desde la parte anatómica cerebral, desde la parte biológica, cómo está conformado el cerebro, desde la parte genética, cómo se forma esta conexión que se da desde la parte genética, cómo influye para el niño, pero cómo determina la parte de los ambiomas, que es la parte sociocultural que se da para que el niño pueda concebir, modelar y modificar sus conductas y su aprendizaje a través del contexto. ¿Cómo nos lleva a que nuestra neurodidáctica o didáctica se modifique, se aplique en diferentes ramificaciones? ¿Por qué hablo de esto? Porque la estructura mental es diversa, es muy amplia y tratamos con alumnos únicos e irrepetibles. Cada niño, cada sujeto, cada adolescente tiene un ritmo de aprendizaje, tiene un estilo de aprendizaje, tiene una necesidad, pero lo más importante de todo esto, como nos dice la neurociencia, es que debemos considerar desde la parte estructural hasta la parte emocional. Que el maestro a través de esta neurociencia tiene la facilidad de entender del por qué no se da su proceso, cómo lo quiero lograr, qué quiero lograr y cómo lo voy a realizar. Esa pregunta es la que tenemos que despertar cada día al contacto con un alumno. Si los elementos, las herramientas que tengo no pueden ser las mismas para un niño y para el otro. Si yo tengo un alumno con barreras de aprendizaje, es necesario que adecue sus procesos metacognitivos o cognitivos que lo lleven a resolver un problema en su vida cotidiana, en su vida diaria. Ese es el proceso del aprendizaje significativo. Y para que esto se desarrolle, necesitamos conocer la parte neural, la parte que nos ayuda a que se procese el aprendizaje. Y el aprendizaje es nuestro ejercicio pedagógico, pero donde se desarrolla es la parte cerebral, la parte neurológica, por eso van de la mano. Y al conectar estas dos, podemos entender que nuestra enseñanza y nuestro proceso puede ser un éxito o puede tener áreas de oportunidad. Muchas gracias. Es mi exposición en cuanto a lo que conlleva a la neurociencia.
Continuamos. De acuerdo al orden de nuestras actividades, sigue tus actividades pedagógicas, cómo pueden describir el desarrollo de la neurociencia en tu práctica docente. En esta aplicación vamos a ver cómo la neurociencia se aplica en el aula, el desarrollo del lenguaje, la creatividad, las emociones, el reconocimiento, los ritmos y estilos de aprendizaje. Es todas las actividades y desarrollo que nosotros podemos observar. Es fantástico ver al alumno cómo procesa esa creatividad, cómo vincula la creatividad, cómo vincula esa emoción. Cuando el alumno se siente motivado, se siente guiado, se siente con las emociones desbordadas, el alumno por sí solo empieza a desarrollar ese aprendizaje, empieza a desarrollar ese lenguaje. Aquí nos dicen que el lenguaje es algo que se da por naturaleza, pero en su proceso del lenguaje que vamos observando dentro de nuestras prácticas docentes, a través de nuestras entrevistas y de nuestros apoyos de investigación, podemos darnos cuenta cómo se fue desarrollando el lenguaje de un alumno, cómo fue acompañando la maestra este proceso, cómo fue analizando, teniendo los elementos suficientes para decir cronológicamente y biológicamente no corresponde el aprendizaje que estoy ofreciendo al alumno de mi contenido con su nivel cognitivo. Entonces la maestra empieza a buscar las estrategias necesarias para elevar y a que el alumno se apropie. Pero lo primero que generó la maestra en la entrevista fue la confianza, fue la empatía, fue el acercamiento humano que ella le da al alumno, y el despertar esta conexión de confianza, de motivación, hace que el alumno desarrolle el aprendizaje y lo logre aplicar y le sea significativo. Entonces, como docentes tenemos todas esas necesidades de acercarnos al alumno, de ganarnos la confianza, despertar las emociones y ejercitar y aplicar, y entonces con ello lograr nuestro aprendizaje y nuestro contenido. Estas son nuestras prácticas que hemos vivido de manera cercana a través de la neurociencia dentro de nuestras labores como docentes. Dejo la voz con el maestro José Antonio en las funciones ejecutivas y la neurodidáctica, en qué favorece el aprendizaje. Bueno, pues ahí continuando con esa conversación, las funciones ejecutiva y la neurodidáctica, ¿en qué favorecen el aprendizaje? Bueno, considero yo que las funciones ejecutiva y la neurodidáctica favorecen habilidades cognitivas, trazándose una meta mediante una relación entre el cerebro y la conducta, tanto en lo sano como en lo que ha sufrido. Por ejemplo, aquí en esta parte es muy importante, por ahí comentaba la maestra, ¿no? Es muy importante conocer su estado emocional de los alumnos, porque con base a eso nosotros vamos a detectar algo muy importante en ese alumno. Y con base a eso vamos a escuchar un audio que nos hace más o menos un panorama un poquito más claro en esta pregunta. ¿Cómo la neurodidáctica favorece el aprendizaje? Bueno, partiendo de la idea que el propósito de la neurodidáctica es
adaptar las metodologías de enseñanza a las necesidades del cerebro, a las necesidades neurológicas del sujeto. Esto para lograr un aprendizaje más significativo. Un ejemplo de ello es lo que recientemente se ha estado trabajando en el campo de las emociones, para que el cerebro adquiera un aprendizaje y para que este aprendizaje pase a la memoria de largo plazo y posteriormente a una aplicación, es necesario conectar el contenido, la metodología de enseñanza con las emociones. Una manera de esto es a través de actividades lúdicas, como juegos en pareja, mezclas o en grupos pequeños o grupos grandes. Esto además favorece las habilidades interpersonales de los alumnos, lo cual va a permitir que recuerden con mayor facilidad dicho aprendizaje y que eventualmente lo apliquen en su vida cotidiana. Pues es algo que escuchamos de un video, pero lo pasamos como audio. Me gustaría escuchar su opinión, maestra Jenny. ¿Algún punto de vista? Sí, una disculpa aquí, fallas con la red. Pues sí, principalmente lo que comenta el compañero, al igual que cuando aperturó la maestra Nelly, sobre la vivencia de su compañera cuando hablaba del alumno X, es precisamente las experiencias que tenemos nosotros como docentes y lo perdidos que estamos a veces en lo que nosotros realizamos en nuestro quehacer docente, porque no alcanzamos a aterrizar la importancia de la neurociencia, la importancia de las habilidades cognitivas, la importancia de los procesos mentales y cómo llevarlo a la práctica o cómo conocerlo y aprender cada vez más sobre ellos, ¿no? Entonces, precisamente cuando hablamos de nuestra práctica docente, de acuerdo a las vivencias que hemos experimentado cada uno de nosotros, pues sí nos hemos enfrentado a muchas de las características que se mencionan en el video, que se mencionan en el audio, pero desconocemos muchos de los procesos que realizamos y que no conocemos los tecnicismos o cómo se desarrollan realmente, ¿no? En las pláticas que hemos tenido nosotros como compañeros, hemos comentado cada uno de nosotros el hecho de que en este doctorado nos estamos enfatizando a la neurociencia en este primer mes, en esta asignatura, y precisamente nos intriga mucho, tenemos muchas dudas y estamos adquiriendo conocimientos nuevos y los estamos anexando a nuestras vivencias y estamos como que abriéndonos de mente y conociendo cada vez más esta parte, ¿no?, de la neurociencia que al menos como tal no había aterrizado a la práctica docente y que es muy importante dimensionarla, tomar todo lo que podamos para poder aclarar más nuestras ideas y apoyar a nosotros mismos, primero que nada, como personas, como docentes, para ir creciendo y poder apoyar a nuestros alumnos en nuestras aulas, ¿no? Está bien, maestra. Hasta ahí mi participación, compañero. Muchas gracias. Creo que usted abordó parte ya también de una vivencia, ¿no?, de tu práctica docente que se ha desarrollado en la neurociencia. Algo que investigué y que le dije a una compañera también, sí, a ver si alcanzamos a escuchar el audio para avanzar. Tardes. Hace algunos años inicié una investigación sobre cómo motivar a los alumnos en cuanto al aprendizaje del inglés. Esta investigación me llevó a mí a muchos casos
cómo aprende el alumno, qué tipos de motivaciones hay y cómo puedo apoyar como docente a que mi alumno sea mejor día con día y que se logren primeramente los aprendizajes. ¿Qué tiene que ver las neurociencias? Es algo que a mí, y cómo lo he aplicado, lo llevé a mi práctica. Hace años yo estuve comisionada en secretaría y regreso a mi aula y cuando yo regreso nuevamente me encuentro con nuevos alumnos. Y un día estando en este quehacer de docente, me doy cuenta de mi alumno X. Al hacer mi diagnóstico, yo llego en el mes de abril, me doy cuenta que mi alumno X no sabe inglés, no sabe hablar, no sabe escribir y no sabe leer. Y esto a mí me hace cuestionarme, ¿cómo puedo enseñarle a un alumno? Lo analicé y lo analicé, lo estudié, y es ahí donde yo considero que la neurociencia entra en práctica con educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a mi alumno X lo empecé a estudiar, lo empecé a analizar, a ver su comportamiento, y mi alumno X a preguntar. Lo primero que yo hice fue preguntar en la dirección de la escuela cómo le enseñaban a este alumno X, porque era un niño con parálisis cerebral, que apenas se desplazaba de un aula a otro lado del plantel. Y tenía problemas de lenguaje, no sabía sostener un lápiz. Entonces, yo pregunté y mis compañeros dijeron, y empecé a investigar cómo le hacían con este alumno X, y me dijeron, a este alumno X nada más hay que pasarlo de grado. Entonces yo recapitulo mi labor docente y empiezo a ver y digo, no, mi alumno X tiene que salir de este nivel secundaria con algún aprendizaje. Lo encuentro al alumno X en el mes de abril, a 4 meses de terminar el ciclo escolar en el 2º grado. Desde entonces hablé con su madre, o su tutora, y pues yo le dije, vamos a trabajar con su hijo y yo no le voy a enseñar inglés, le voy a enseñar a escribir y a leer en español. Esto fue el estudio que yo empecé a hacer. Yo no lo empecé a ver como un estudio, no, pero sí me dejó gran experiencia en mi labor docente. Empecé a motivar a mi alumno X. Empecé a estudiar cómo podría ser, a estudiar casos para poder impartir o poder generar conocimientos en este alumno X. Creo que esa es la relación que tiene la educación con la neurociencia, el proceso de aprendizaje. Mi mayor orgullo como docente, y siempre cuento esta historia a donde quiera que voy, es que el alumno X salió leyendo con el poco vocabulario o pronunciamiento que él tenía, que apenas podía hablar. Empezó a leer. Esa fue la mayor motivación de un niño que nada más estaba en el aula sentado, sin recibir. Era un alumno desaparecido, que no existía, aunque llegara todos los días a clase. Bueno, como vean, compañeras, compañeros, es parte de lo que, de la investigación y los puntos de vista que nos dan otros compañeros maestros en cuanto a la función ejecutiva y la neurodidáctica, en qué favorecen el aprendizaje. Y la segunda pregunta es comenta una vivencia de tu práctica docente donde se haya desarrollado la neurociencia.
Yo creo que por ahí nos queda un poquito claro con estos puntos de vista que nos dan los maestros. No sé qué tiempo tengamos, maestra Yasmín. Si no, seguimos. Sí, maestro, adelante. Sí. ¿Quién sigue? Maestra. Seguimos con las habilidades cognitivas y cómo las desarrollamos a cargo de la maestra Jenny. Adelante, maestra Jenny. Bueno, gracias. Yo quiero iniciar mi participación con un audio de un compañero y para aperturar este tema, para conocer el punto de vista de un compañero de trabajo. ¿Qué son las habilidades cognitivas y cómo las desarrollas tú? Ustedes me dicen si se escucha claro, ¿eh? Ya ven que luego tenemos problemas en los audios. Adelante, maestra. Pregunta número 4, ¿qué son las habilidades cómo las desarrollas en tu docente? Bueno, las habilidades cognitivas son las habilidades que están relacionadas con la acción de aprender. Pueden ser muchísimas, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar la atención, la percepción, la memoria, la resolución de problemas, la analogía, la comprensión, etcétera, entre muchas. Las desarrollamos siempre con la ayuda de diferentes estrategias que utilizamos en nuestras clases. Al momento de hacer nuestras planeaciones, nosotros diseñamos una clase basada con estrategias o con técnicas para abordar algún contenido con la intención de captar la atención del alumno, de hacer que sea interesante ese tema, el que sea que estemos abordando, la asignatura que sea. Todos los docentes tenemos que intentar siempre captar la atención del alumno, que sea una clase que sea interesante, que sea una clase que pueda, no sé, hacer una comparación de lo que estamos haciendo en el aula con lo que está ocurriendo afuera en la sociedad. Siempre estamos tratando de desarrollar las habilidades cognitivas en cada una de nuestras clases. Es muy, muy complicado, es muy difícil. Sin embargo, cuando lo logramos, cuando tenemos una clase que te das cuenta que hay atención por parte del alumno, es algo muy, muy gratificante, ¿no? Y bien, es complicado a veces aceptar o darte cuenta de que hay alguna clase que lo que planeaste, pues de plano no funcionó. Entonces, siempre estamos realizando formas de cómo hacer clases para poder desarrollar las habilidades cognitivas de nuestros alumnos. Bueno, ya escuchando la participación en nuestra investigación de nuestras entrevistas que hicimos con nuestros compañeros de trabajo, pues me agrada el hecho de cómo inició a abordar la opinión o la respuesta a la pregunta que realizamos con este compañero, porque cabe mencionar que solo empezamos a establecer una conversación, realmente no tiene una maestría, solo tiene pues su licenciatura como tal y su experiencia laboral, ¿no? Entonces, él sí, cuando dio respuesta a las preguntas, pues no fue aquel que estudió como tal los temas o que haya hablado o conversado. Sin embargo, hablamos de habilidades cognitivas, que sabemos que son los procesos mentales que se desarrollan desde nuestra infancia, y esto nos permite precisamente desenvolvernos con éxito de manera positiva en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y él hizo énfasis precisamente a su quehacer docente y lo relacionó de esa manera para dar respuesta y me pareció muy acertada. Continuando con qué son las habilidades cognitivas y cómo las desarrollamos o cómo se desarrollan, sabemos que son procesos que nos preparan para recibir, para seleccionar, para almacenar, para recuperar información que nosotros relacionamos en nuestra vida como tal, en el desarrollo de nuestra vida, ¿no? Para enfrentarnos ante el mundo, ante cualquier situación. Y entonces hablamos que necesitamos también un entrenamiento
posiblemente con funciones ejecutivas. Sabemos que las funciones ejecutivas son aquellas que planean, que nos ayudan a organizar, a regular las conductas para poder resolver parte de nuestras problemáticas que enfrentamos diariamente. También debemos de tomar en cuenta la atención para así poner la capacidad o tener la capacidad de focalizar la conciencia en un estímulo determinado, ¿no? También necesitamos lo que es la memoria para tener la habilidad de registrar, de almacenar y de evocar la información previamente aprendida, ¿no? Es decir, nosotros cuando estamos en desarrollo desde nuestra infancia y estamos utilizando las habilidades cognitivas, la memoria lo que hace es precisamente registrar, almacenar para poder nosotros evocar, y en el momento que nosotros necesitamos esa información, el cerebro, indaga, nuestra ardillita corre, corre, corre y llega a lo que necesitamos para así poder hacer uso de lo que nosotros ya tenemos ahí como aprendizaje, ¿no? Y poder enfrentarnos a la problemática que en ese momento estamos nosotros desarrollando. También debemos de tomar en cuenta cómo se desarrollan las habilidades cognitivas. Nosotros como docentes sabemos que existen diferentes estrategias para poder llevar a cabo esto. Entonces hacemos uso tanto del juego, de ejercicios prácticos, de actividades artísticas. Yo platicando con ustedes les mencionaba precisamente el ejemplo de que yo soy docente de artes y que dentro de mi asignatura como tal me es muy, hasta cierto punto, fácil desarrollar las actividades artísticas para llevar a cabo las habilidades cognitivas con precisamente con desarrollar actividades artísticas, ya que hago uso de... Para finalizar nuestra investigación, escuchemos con atención la participación del maestro Javier. ¿En qué favorece la neurociencia el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿En qué nos favorece la neurociencia en tu proceso de aprendizaje? Permite conocer cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje para así diseñar mejores métodos de enseñanza. A través de ella se puede conocer cómo aprende y recuerda o olvida el cerebro. Ritmos de aprendizaje. Se adaptan a las necesidades de enseñanza cuando de un grupo diferenciado a partir de los diferentes estilos de aprendizaje, a partir de las relaciones entre las emociones y pensamientos para poder así ejecutar la enseñanza-aprendizaje. ¿En qué nos favorece? En las barreras de aprendizaje, que no le permiten al aprendizaje, el desarrollo de su cerebro no alcanza a procesar el resultado del contenido. Ejemplo es cuando una persona tiene una habilidad lectora, pero tiene una deficiencia en su comprensión. Bueno, hay estrategias que nos desarrollan la neurociencia y que nos favorecen a nosotros es cuando utilizamos el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, la motivación, actividades lúdicas, fomentando hábitos en sus estrategias de estudio.
Con esto finalizamos la exposición de este conversatorio a cargo de grandes compañeros animados a seguir aprendiendo y conociendo una herramienta como la neurociencia, como esta disciplina que nos ayuda mucho en entender cómo se desarrollan los aprendizajes a partir del estudio del cerebro y las conexiones con la pedagogía. Con esta actividad cerramos nuestro conversatorio. Con esta actividad cerramos nuestro conversatorio, agradeciendo la participación de todos mis compañeros y reconociendo su trabajo, su dedicación y empeño en esta investigación, al apoyo de los maestros que nos ayudaron con las entrevistas vivenciales y directas a través del ejercicio que hacen todos los días con mucho compromiso y responsabilidad, y que hoy en día nos compartieron un poco de su trabajo y de sus experiencias exitosas a través de la aplicación de la neurociencia y el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es así como cerramos este producto número 2 y muchas gracias y buenas noches.